La moneda que veremos hoy aún te puede salir en el cambio y debes de tener cuidado si la llegas a ver porque es valiosa. Te recomiendo guardarla y no gastarla porque vale más de lo que aparenta. En este video te voy a mostrar sus detalles, su costo e incluso algunas variantes aún más valiosas de esta moneda del estado de Tabasco. Hay que estar atentos a las monedas que llegan a nuestras manos, porque a veces pueden aparecer piezas que hoy en día valen mucho más que su valor nominal. Un ejemplo de esto son las monedas que hace algunos años se acuñaron para conmemorar el 180 aniversario de la Unión de los Estados en una república. De estas monedas hubo dos fases: la primera fase de las heráldicas y la segunda fase de los motivos representativos de cada estado. ¿Tú recuerdas estas monedas y las llegaste a ver en persona o tienes alguna de ellas? La moneda que hoy vamos a revisar es la del estado de Tabasco, iniciando por su diseño y terminando por su precio. Dejaré marcas de tiempo en la descripción por si quieres saltar directamente a esa sección, ya que quisiera que veamos primero el diseño de esta moneda y su heráldica o escudo de armas. A veces pasamos por alto las heráldicas de los estados, pero cuando las vemos a detalle nos damos cuenta de muchas cosas que antes pasaban desapercibidas. ¿Tú ya conocías la heráldica de Tabasco? Esta heráldica está organizada en 4 cuarteles, con escusón central y un remate superior. Iniciando por los cuarteles, hay 2 que puede que resulten más o menos conocidos. En la parte superior izquierda, un conjunto de 4 castillos que hacen alusión al reino ibérico de Castilla. Y en contraesquina, en el cuartel inferior derecho, un león rampante con corona de 3 puntas, haciendo alusión al reino de León. Estos motivos son muy socorridos en varios de los escudos de armas que hemos visto anteriormente. ¿Ya te habías dado cuenta de esto? Entrando a elementos un poco más singulares de este escudo tabasqueño, tenemos en el cuartel superior derecho un brazo y una mano portando un escudo y una espada. A simple vista yo no lo había notado, y es que ese óvalo que se ve en el fondo es un escudo, y lo que sí era evidente era la mano empuñando el arma, y ambas cosas representando el poder militar del imperio. Luego, en contraesquina, en el cuartel inferior izquierdo, vemos una mujer con el torso desnudo, un tocado de plumas, una especie de falda también fabricada en elementos naturales y en ambas manos sendos ramilletes de flores, aludiendo a la raza que fundó el cacicazgo de Tabasco. La figura recuerda un poco a la Malinche, siendo realmente este el único elemento representativo del estado de Tabasco en el escudo. Algo interesante de conocer es que el nombre de Tabasco tiene su origen en Tabasco, que en lengua yocotán significa Nuestro Señor de los 8 Leones. Tabasco fue un jalach-huinic o un cacique maya de la jurisdicción de Potonchán y es conocido porque dirigió a los mayas chontales en la batalla de Centla contra los españoles, que eran dirigidos por Hernán Cortés el 14 de marzo de 1519. Sobre estos 4 cuarteles tenemos un escusón donde en el centro vemos una figura femenina que alude a la Virgen María, coronada y haciendo referencia a la religión recién traída al continente. A ambos lados del escusón podemos ver las 2 columnas de Hércules con pendones que dicen Plus Ultra y coronadas con globos terráqueos simbolizando el viejo y nuevo mundo. Este motivo ya lo hemos revisado en algunos otros videos, como el de la columnaria de 8 reales, que si no han visto se los recomiendo ampliamente. Y finalmente, coronando todo el escudo de armas, tenemos una corona enjollada con una cruz en lo más alto, representando el reinado español y el de Dios sobre todas las cosas. Como verás, está bastante interesante ver todos los detalles de esta heráldica. A la izquierda tenemos la ceca de la Casa de Moneda de México y a la derecha el año de acuñación, que para esta moneda es 2004. En la parte superior la leyenda Estado de Tabasco y en el exergo la denominación de estas monedas. Todo alrededor de esta cara tiene gráfila de orlas y si la inclinamos podemos ver que el canto es estriado continuo.
En el anverso vemos grabado de forma exquisita el escudo de armas mexicano actual, el cual luce precioso tanto en acabado común como en acabado espejo. Como habrás visto, a lo largo del video hemos mostrado tanto una moneda en acabado común y otra en acabado espejo. Y es que algo muy importante que debes de saber es que estas monedas fueron acuñadas en 3 versiones. Primero las bimetálicas de oro y plata en acabado espejo, de las cuales no tengo ninguna de Tabasco, pero tengo una de Veracruz para que te des una idea de cómo lucen. La verdad, unas joyas sinceramente, aunque algo costosas y escasas. Luego las de plata pura de 999 milésimas, también en acabado espejo, como la que hemos visto y ya conoces. Y que aunque no tengo todos los estados, la de Tabasco sí está en la colección. Y por último, las de acabado común para circulación nacional, las cuales tienen centro de plata sterling con una pureza de 925 milésimas. Estas últimas en acabado común y circulación nacional son las más interesantes, ya que cuando recién comenzaron a circular allá por el 2003, su valor real era más o menos de 100 pesos, pero muy pronto comenzaron a incrementar su costo y la gente las comenzó a atesorar y se volvieron escasas y difíciles de encontrar, sin mencionar que la plata poco a poco fue incrementando su costo. Estos dos factores combinados, tanto el incremento del costo de la plata y la demanda superior a la oferta, las volvieron valiosas. Según la página del Banco de México, se acuñaron 150,000 piezas. No son tantas, y por todos los factores que ya exponía, estas piezas pueden verse en grupos de Facebook hasta en 500 pesos, aunque siendo honestos, deberían estar en un rango de los 350 pesos. Yo recomendaría no comprar si el precio es demasiado inflado. Ahora bien, lo que les comentaba al inicio es que deben estar muy atentos, porque aún hoy en día varias personas han reportado que les han dado esta moneda en el cambio, como si fuera una moneda común de 100 pesos. Y obviamente cuando ustedes lleguen a recibir una de estas, guárdenla de inmediato y no la gasten, porque como ya vimos, su valor es muy superior a los 100 pesos que marca su valor facial. Recomiendo estar muy atentos a cualquier avistamiento, y si alguien ya recibió una de ellas en el cambio, por favor deje un comentario. Y también deja un comentario quien es de Tabasco o quien ha visitado estas tierras y que comente qué es lo que más le gusta de esta región. Ojalá que este video no solo sirva para ver el precio, sino como un homenaje a las hermosas tierras tabasqueñas, sus 17 municipios, su gastronomía, lugares hermosos y su gente. Quien ya conoce este estado estará de acuerdo en todo esto, y quien aún no, recomiendo darse la oportunidad de conocer Paraíso, el Malecón de Tenosique, Huimanguillo, Villahermosa, el Musevi, la Fuente de los Niños Traviesos, el Museo Carlos Pellicer, el Parque Museo La Venta, el Tomás Garrido, la Plaza de Armas, la Laguna de las Ilusiones y muchos otros lugares más. Por último, y ya para terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal, y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.